Sea para el Señor, hermanos. Que Dios bendiga a nuestra hermana Yarisa por esos hermosos cantos que trajo hoy. Y mire qué bonitos cantos, hermanos, gracias, porque ¿cuántos queremos ir más allá, vea? Más allá veremos al Señor, dice esos cantos hermosos. ¿Cuántos queremos estar allá en esas calles de oro, vea? Y precisamente de eso vamos a hablar. Porque todos queremos estar en esas calles de oro con Jesús. La gloria sea para nuestro Dios. Agradezco a Dios por este privilegio, por su grande misericordia, porque por su misericordia estamos aquí hoy, esperando que Él bendiga a este pueblo hoy reunido acá, a nuestros amigos que nos escuchan por este medio y a aquellos hermanos de diferentes congregaciones que escuchan esta palabra, pues es palabra de Dios, esperando que llegue a nuestros corazones y a los de ellos también, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 11. Como vemos, hermanos, de esta tarde lo hemos titulado Tengamos paciencia, Cristo pronto viene, el fin se acerca. Y por eso les decía que es que nosotros los cristianos, no solo esta congregación, sino que todas las congregaciones, esa es nuestra esperanza, andar en esas calles de oro con Jesús. Yo no sé cuántos Isaías hay aquí ahora. Isaías, hermanos, era uno de los profetas hoy en día menos mencionados, porque nosotros a la verdad, hermanos, somos un poco emocionalistas. La verdad, pues nos gusta ver a aquellos profetas que hacían descender fuego, otros que paraban el sol, otros que paraban la lluvia. Pero Isaías hacía más que eso, hermanos, porque él traía las buenas nuevas para el pueblo de Israel. Isaías anunciaba la venida de Cristo por primera vez, así como nosotros los cristianos de este tiempo anunciamos la venida de Cristo. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar leyendo, como le dije, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a leer la palabra tal y como está escrita en el capítulo 11. Lo vamos a leer del 1 al 5. Y dice su bendita palabra tal y como está escrita. Saldrá una vara del tronco de Esaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, y escuchemos esta palabra que hoy viene para nosotros. Isaías, hermanos, es un profeta no muy mencionado en estos tiempos. Pero fíjese que yo meditaba en este libro del profeta Isaías, porque el profeta Isaías fue el primer evangelista, porque él fue el quien trajo esas nuevas y profetizó al pueblo de Israel por muchos tiempos que Cristo venía. Mas aquellos no entendieron de ninguna manera de qué hablaba el profeta Isaías. Mas para la gloria del Señor nosotros sí lo entendemos. Sí entendemos. Y tenemos que entender algo, que nosotros ahora tenemos ese cargo de anunciar esas buenas nuevas, pero que Cristo viene ya, porque ese entendimiento se los dio a nosotros, que Él ya vino y fue para pagar nuestros pecados, para llevar en Él cautivo todo aquello que a nosotros los oprimía y que no podíamos tener una salvación. Y para eso quise buscar algunos versículos del libro de Isaías, son unos cuantos, capítulo 7 del libro de Isaías siempre, y versículo 14, se lo voy a leer, y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9 y verso 6 del mismo libro de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando dice que un hijo no es dado, es que Dios nos dio a su hijo unigénito para que nos salvara, hermanos. Y dice el 32:1 de Isaías: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y el 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el 42:4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Fíjese bien, hermanos, todos estos hermosos versículos que hemos leído hablan solo de nuestro Dios, porque a la verdad, cuando Isaías profetizaba estas cosas, el pueblo de Israel pensaba que era un rey, porque nosotros siempre pensamos, hermanos, solo cosas terrenales. Pero a la verdad, hermanos, Isaías, él les profetizaba cosas celestiales. Es que esos son los profetas del Señor, hermano. El profeta de Dios nunca le va a venir a profetizar cosas terrenales. Él le va a profetizar cosas celestiales, como esta. Porque el reino se nos acercó a nosotros, a la tierra, cuando vino Jesucristo. Lo único que aquellos no entendieron en ese tiempo, hermanos. Mas a nosotros, por misericordia, se nos es dado entendimiento. Y sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y que fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Pero en la fuerza de Él nosotros somos vencedores. Y por eso es que Isaías para mí era uno de los evangelistas, hermanos, de aquellos tiempos. Fíjese bien, hermanos, que la verdad, pues, Romanos 3:21 también nos dice algo hermoso. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso los confirma que Dios, Él es Dios sobre todas las cosas. Que Cristo vino por nosotros. Que Dios envió a su Hijo por nosotros. Por ese amor grande. Y también nosotros estamos en una espera grande por ese día, como decía la hermana, que andaríamos por esas calles de oro con Él. Pero tenemos que tener paciencia, hermanos. Una paciencia grande, así como la que los ha tenido nuestro Señor Jesucristo también. Y que por eso es que Él no ha venido todavía, porque está teniendo esa paciencia muy grande para que todo su pueblo, todo aquel que va a llegarse a esta obra y va a ser salvo, se llegue. Porque si Él ya hubiera venido, muchos los hubiéramos quedado. Él nos está dando tiempo a nosotros, si no estamos preparados, que los preparemos. Porque aquí no es de estar esperando prepararnos, es de estar preparados. Es de estar como aquellas vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite, que estaban ahí con sus lámparas y tenían de reserva todavía. Así tenemos que estar los cristianos de este tiempo y armarnos de mucha paciencia, no desesperarnos, porque Él todavía no viene. Es que no tenemos que tener egoísmo, tenemos que esperar que también se añadan los que se hayan de añadir, hermanos. Bien, vamos a leer un capítulo más en el libro de Santiago 5:7 al 8. Vamos a leer esta palabra, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios. Es lo que mirábamos, hermanos, es lo que les digo. Pues que tenemos que tener mucha paciencia, como la paciencia que los ha tenido nuestro Dios a nosotros. Si no, hermanos, mucho pueblo se quedará esperando en la misericordia del Señor que nosotros estemos preparados cuando ese día glorioso se dé. Isaías, por eso él profetizaba y estuvo él delante de muchos reyes
Y él les profetizaba, pero nunca entendieron a la verdad. Mas nosotros, como le decía, por misericordia hemos entendido. Y ahora tenemos que tener esa paciencia grande para estar preparados ese día. Porque por misericordia le hemos recibido. Y fíjese que cuando Isaías decía que iba a salir un vástago de Esaí, es que ahí nos está diciendo, hermanos, que íbamos a ser renovados en Cristo. Porque nosotros, a la verdad, estábamos perdidos. Nosotros, si Cristo no hubiese venido, nosotros no tuviésemos ninguna esperanza, hermanos. Pero por medio de Jesucristo, nosotros somos unos cristianos renovados. Ahí es donde nosotros alcanzamos ese renuevo por medio de Él. Porque Él vino y pues nosotros, a la verdad, nosotros teníamos una deuda muy grande. Una deuda que no podemos pagar. Deuda de muerte. Y una incapacidad de obedecer a Dios. Pero Dios pagó por esa deuda que nosotros tenemos. Porque la verdad nosotros no teníamos cómo pagar esa deuda. Pero Él en esa cruz del Calvario pagó esa deuda. Esa deuda de muerte, porque Él ahí con su muerte nos dio vida. Y vida en abundancia. Y también esa deuda que somos incapaces de serle fiel. Pero por su misericordia, Él cada día nos va guiando. Con su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que el Espíritu Santo no debe de faltar aquí en la congregación. El Espíritu Santo es el primero que tiene que estar aquí en nosotros, en nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que ser templo y morada del Espíritu Santo para poder alcanzar esa obediencia. Sin el Espíritu Santo no podemos. Tenemos que ser pacientes, hermanos, para estar atentos a esa venida de Cristo. Y esa paciencia también no solo es la paciencia, sino debemos de estar prontos a los mensajes que el Señor nos manda, de obediencia, fidelidad, de justicia, porque Él es un Dios justo y tenemos que ser parecidos a ese Dios. Les voy a leer, hermanos, en el libro de San Mateo, del capítulo 24, del 3 al 13, y dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese que a la verdad, este mensaje, la introducción la quería hacer ahí en el libro de Isaías, porque era el primer evangelista para mí, el primer profeta evangelista. Para nosotros, el que nos trajo este evangelio se llama Jesucristo. Y el apóstol que nos confirmó y nos dio todo esto fue el apóstol Pablo. Me gustaba esta escritura, hermano, y me gusta mucho, porque los apóstoles, aún andando con el Señor, no entendieron estas cosas. Mas usted y yo, como le digo, no siendo merecedores, las entendemos. Aquí lo único que nos falta, hermano, es que seamos obedientes, muy obedientes, y que tratemos cada día de vivir un día a la vez. Que el día que vayamos viviendo lo vivamos para Cristo. Y que si mañana no estamos, pues estaremos con Él. De esa manera. Y por eso es que, fíjese bien, me gusta mucho esto donde dice que tengamos cuidado porque vendrán muchos falsos profetas en mi nombre, dice. Muchos Cristos. Ahora la verdad, hermanos, en muchas congregaciones llenas, hermanos, con multitudes de personas. ¿Pero por qué? Porque hay doctrinas falsas. Y esos son de los falsos cristos que hablaba nuestro Dios.
porque esa es palabra de Dios. Él les dijo, vendrán falsos cristos. Él se refería a estos, hermanos. Pero es que ahí usted va a ver en esas muchas congregaciones que está llenísimo, que a veces ni caben, que se quedan allá afuera. Pero es porque ahí se le permite a la mujer usar pantalón. A la mujer se le permite depilarse sus cejas. A la mujer se le permite pintarse su cabello. Andar alajadas. Hermanos, son cosas que a Dios no le agradan. Y el problema es este, que a veces se hicieron amadores de sí mismos. Aman más el dinero que la palabra del Señor. Y por tener una congregación rebosante, tal vez por las ofrendas o por los diezmos que vengan, no les importa que su alma se pierda. Pero aquí no, hermanos, aquí se le va a predicar la palabra de Dios. No importa si quedamos 3 o 2, pero que los 3 o 2 que estemos aquí se salven y que vayamos a andar en aquellas calles de oro con Jesús. ¿De qué me sirve a mí, hermano, hablarle un evangelio de chistes, de lo que no está escrito aquí en la Escritura? ¿De qué me serviría a mí hablarle un evangelio del que no habló Pablo ni nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué me sirve a mí ser visto por los hombres si ante los ojos de Dios estoy mal? De nada me sirve. A mí no me importa si usted se molesta o no, pero lo importante para mí es que Dios se agrade de lo que estoy hablando. Y por eso es que en muchos lugares tratan la manera de extremistas al que predica de esta manera. Pero yo no puedo predicar otro evangelio que no sea el de Jesucristo. Y dijo Pablo, si otro viene con otro evangelio, llámese anatema. Y yo no quiero llamarme así, hermano. Y ni quiero que su alma se pierda. Yo quiero que su alma se goce allá en las calles de oro. Y más allá, dice ese canto hermoso, veremos al Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso le decía que el mensaje se titulaba que tuviéramos mucha paciencia. Tenemos que tener esa paciencia hasta el final. Y fíjese que dice que el amor de muchos se enfriará. Es por la espera que hay, porque estamos esperando a Cristo. Hay muchos que todo lo quieren a la ligera. Y nosotros a veces pecamos de ignorantes. Queremos todo a la ligera y a veces no estamos ni preparados y queremos que el Señor venga pronto. Y Él en su misericordia nos está dando tiempo para que nos preparemos. Porque si no estamos preparados, hoy es el día que podemos prepararnos. Y de aquí en adelante decirle, Señor, ayúdame. Porque sin la ayuda de Él tampoco nos vamos a preparar. Es que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, hermanos. Así de esa manera muchos son engañados hoy en este tiempo. Muchos les gusta estar ahí. Y no les importa y dicen que es que en estas congregaciones son extremistas. No nos dejan que nosotros vivamos una vida como debemos de ser. ¿Por qué se meten en nuestras vidas? Es que lo que pasa, hermanos, que si nosotros no hablamos la verdad, entonces la verdad, dijo el Señor en un momento, escudriñad las escrituras porque en ellas encontrarás la verdad. Ellas nos harán libres. Y si ellas me han hecho libre a mí, de esa libertad tengo que hablarle. No puedo hablarle de otra libertad sino de la que Dios me ha dado a mí. Y es por eso que el amor de muchos se ha enfriado y se van. Pero no importa, hermanos. Mientras usted tenga a Cristo en su corazón, que se vaya quien se vaya, hermano. Lo importante es que Dios esté en su corazón para que su alma se salve. Que no le interese si el que está a la par suya se va. Que Dios esté con usted en su hogar, en todo lugar. Eso es lo importante, que Dios esté con nosotros. Por eso es que a Isaías tampoco le importaba si creían o no. Él predicaba el evangelio tal y como Dios se lo había dado. Y por eso me gustaba un relato muy bonito cuando él le dice al Señor, mándame a mí, le dice, heme aquí estoy, mándame a mí. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que digamos, nosotros aquí estamos, ayúdanos para trabajar en esta obra y predicar tal y como está escrito. No importa, se vaya quien se vaya, los que se queden, pues, para honra y gloria del Señor se quedan. Y mire, es muy hermoso, porque ahora se han levantado muchos falsos profetas. Muchos, pero muchos, hermanos. Y la verdad que nosotros nos gusta ser emocionalistas y nos gusta que nos profeticen muchas cosas que no son del reino. Si usted ve, pues Isaías en todos esos versículos que yo le leía, nunca profetizó algo que no fuera del reino de Dios. Siempre profetizó la venida de Cristo. Así como usted y yo tenemos toda la obligación de predicar la segunda venida de Cristo. Y yo una cosa le puedo decir, nosotros predicamos este evangelio que es la venida, y eso es lo importante, que su alma y la mía se salve. Y todos aquellos que quieran ser salvos. Y usted va a ver siempre
en toda congregación que se predica el santo evangelio, un evangelio santo, puro como el que el Señor quería que se predicara, usted no va a ver una congregación llena, hermano. Pero donde se predica aquel evangelio falso, como dijo el Señor, falsos cristos, donde hay aquellos falsos profetas, emociones, hermanos, de todo tamaño, profetizando cosas que no son de Dios. Que ese es el problema, hermanos, que a veces nosotros profetizamos algo aquí y en la calle hablamos del hermano. ¿Cuáles son esos frutos, hermanos, que espera el Señor que llevemos? No son frutos buenos. Eso quiere decir que somos falsos. Si no llevamos frutos buenos, somos falsos. Y esos son los falsos profetas que habla el Señor. Así es que, hermano, la invitación hoy es que usted tenga mucha paciencia y nos afirmemos para la venida de nuestro Dios. Porque la primera venida nosotros ya tenemos en cuenta que Él vino. Y vino para darnos vida y vida en abundancia. Lo único que tenemos que pagar ese precio también. Y prepararnos para hablar de este evangelio. Y hablar tal y como está escrito. No engañándonos nosotros mismos ni engañando a nuestros hermanos. Para que un día no seamos hallados fallidos delante de Dios. Porque por eso dice en su palabra también que muchos dirán, pero si en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios. Es cierto, porque en el nombre de Él es que sale todo. No es en nuestro nombre. Pero a la verdad, por ser falsos, vamos a ser echados afuera. Y por eso Él les dirá, apartaos de mí, no los conozco. Y yo quiero que a usted y a mí no nos diga esas palabras, porque son palabras feas, hermanos. Palabras en las cuales en aquel día los que las reciban no se sentirán a gusto, hermanos. Yo quiero que usted y yo compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí quiero yo que estemos para ser galardonados según nuestras obras. Y si nuestras obras fueron pocas, pues no importa, pero la salvación es lo más importante, hermanos. Y que hayamos luchado cada día aquí. Así es que, hermanos, este ha sido un corto mensaje para el pueblo de Dios reunido hoy ahora y para aquellos que lo hayan escuchado a través de este medio. Esperando que luchemos día con día. Y solo una cosa puedo decirle, que Cristo viene pronto y que el fin se acerca. Que estemos atentos a toda palabra de Dios, palabra santa y palabra sana. Y que vengamos con un corazón cada día, dispuestos a adorarle y a bendecir su nombre, a exaltar su nombre. No a exaltarnos nosotros, porque nosotros no somos nada, hermanos. Aquí toda la gloria y toda honra es para Dios. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Hasta aquí llega mi privilegio, hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente, esperando que Dios me los bendiga a usted y a mí en gran manera y a aquellos que no pudieron venir. Y pues queda mi pastor con nosotros y le agradezco a Dios por este privilegio y a mi pastor por concedérmelo. La gloria sea para nuestro Dios, hermano.